Bueno, ante todo, buenas tardes. La idea de jardines autosustentables me parece una excelente idea. Eh, Se hace en otros países. En el Perú está poco, no tiene mucha difusión y creo que es una alternativa excelente, sobre todo en estos tiempos que las personas están en casa, para cultivar y tener sus alimentos, sus hortalizas, ¿no? Como dicen, hecho en casa. Bien, eso sería lo más importante en esto de jardines autosustentables. Dentro de las plantas que podremos tener en nuestro jardín autosustentable son hortalizas, plantas ornamentales y algunas plantas aromáticas. Dentro de las hortalizas, pues podemos tener, por ejemplo, eh, vamos a decirlo así, zanahoria, tomate, zapallos, podemos tener eh, y unos tomatitos especiales y rabanitos también que son prematuros. Podemos tener también como plantas aromáticas todas aquellas que consumimos en la cocina a diario, ¿no? Por ejemplo, apio, podemos tener cebollita china, podemos tener, por ejemplo, un romerito, guatacay, hierbabuena, oréganos. Y, y estas plantitas son pues de fácil cultivo. Y dentro de los ornamentales, hay algunos que tienen una capacidad de enredaderas, por ejemplo, una madreselva que te da una fragancia, perfume, y tener un bonsai que sirve pues como un elemento terapéutico para la salud. Bueno, que vamos a ampliar más adelante, ¿no? Bien, dentro de los cuidados que podemos tener para estas plantas, en sí es muy sencillo, porque al estar a la mano, cerca, y mucho depende también de lo que es tenerlas a la mano, uno de los elementos que combate a las plagas y enfermedades es el agua aplicado por aspersión. Bueno, si existe algún tipo de plaga resistente, vamos a decir un tipo de pulgón, ya podemos hacer nuestros extractos a base de algunas hierbas aromáticas, por ejemplo un extracto de rocoto, y lo podemos aplicar con un asperjor, ¿no? Un atomizador que también lo llamamos, son manuales, y es sencillo de hacerlo. También, por ejemplo, eso es en cuanto a insecticidas, ¿no? Fabricación de insecticidas orgánicos, ¿no? Eh, el control de malas hierbas en sí se puede hacer en forma manual, es muy sencillo, ¿no? A modo de terapia, ¿no? Tener el contacto con la naturaleza, tener el contacto con la tierra, es muy agradable y también está recomendado por los médicos, ¿no? En sí, en resumen, es muy sencillo. Dentro de las características de los abonos, la tierra, es un factor muy importante. Por ejemplo, hay algunos jardines que ya tienen su suelo en casa, son pequeños, amplios, ¿no? Dependiendo del área que tengan. Entonces, pues ya tienen su suelo. Entonces, estos hay que enriquecerlos bien con un tipo de materia orgánica tipo compost. En el caso que no tuviésemos no un jardín y que tengamos que hacerlos en macetas, en recipientes reciclados, es muy importante obtener un suelo, parte del suelo de un jardín, de preferencia agrícola, pero que sea enriquecido con compost. Eh, y sí se puede, y eso abunda, pues no en Arequipa, es un poco de piedra pómez, hacer una mezcla, y con esto se va a obtener un suelo que los agrónomos le llamamos sustrato, ¿no? Más adelante ya voy a dar las
especificaciones de cómo se puede preparar este suelo, pero lo más importante es tener una fuente de compost. Dentro de los sistemas de irrigación o riego que se maneja actualmente, pues está el de aspersión, el riego por goteo, ¿no? Que se puede hacer en áreas pequeñas a base de mangueras, con pequeños electroválvulas, ¿no? Y que se pueden, en algunos casos se conectan al caño, y en algunos casos, pues ya si uno tiene una electroválvula, se puede conectar y poner un temporizador para que se riegue en forma semiautomática. Eso es en cuanto a la tecnología 4G. Cuando vamos a entrar ya a una tecnología 5G, pues ya no puedes hacer el control desde tu celular, ¿no? Si estás de viaje, esto ya va a ser algo mucho más sencillo. Pero actualmente yo particularmente recomiendo que sea el tradicional, el riego manual. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a... Primero que aprovechamos el estar en casa y estamos ocupados, ¿no? Nos va a hacer muy bien eh, a nuestra salud, a nuestra salud mental, entre comillas, ¿no? Vamos a desestresarnos porque estamos encerrados en casa. Bueno, para mí es muy importante tener el contacto con la naturaleza, a manera de estar regando, de pasar chequeo si hay alguna plaga, chequeo si alguna hoja está media amarillenta, sé que va a necesitar algún determinado nutriente, o tal vez, por ejemplo, si un tomate es más grande y va a hacer que se quiera quebrar la planta, ¿no? O tumbarla, entonces puedo ponerle un tutor o un palito para que pueda amarrarlo y cuidarlo. Y eso va a hacer que yo me olvide eh, del tiempo que pasa a mi alrededor. Es una terapia que también me va a dar, eh, va a contribuir con mi salud, ¿no? Eso sería. Bien, dentro de los tipos de materiales que podríamos hacer nuestra estructura, eh, pueden ser comprados, ¿no? De acuerdo a nuestra condición económica, ¿no? Pueden ser comprados de macetas, pueden ser pegados a la pared, tipo jardines verticales, puede ser del tipo hidropónico, utilizando pura agua, pueden ser también del tipo, lo que hablé anteriormente, de macetas recicladas. Yo creo que para empezar podría ser de macetas recicladas, en este caso de recipientes de plástico, ¿no? Que podemos utilizar eh, ciertos materiales que le den un tipo de sombra, semisombra para los primeros estadios, para que el sol no los queme, y reutilizar prácticamente todo, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, un campo en nuestro jardín, pues podemos utilizar un tipo de estera debajo de una ramada. O si tenemos, vivimos en un departamento, podemos utilizar el balcón, ¿no? Una zona que también tenga muy buena iluminación. Es muy importante la iluminación. Bien, la ventaja de tener un jardín autosustentable, bueno, son varias. Primero, la sanidad. O sea, vamos a ver que como nosotros mismos lo hemos hecho, hemos utilizado abonos orgánicos, no hemos utilizado insecticidas, entonces sabemos que nuestro cultivo, nuestras hierbas aromáticas son sanas. Por lo tanto, no va a haber algún problema que estén contaminadas con algún insecticida, un pesticida organofosforado, ¿no? Eso es lo más importante. Bien, otra ventaja sería el que podamos reutilizar, aprovechar aguas que desechamos. Por ejemplo, una muy buena agua que podemos utilizar es aquellas aguas que están
lavamos las verduras. Por ejemplo, lavamos el arroz y desechamos, ¿no? Es un agua blanquita. Después lavamos las verduras, la zanahoria, las habas. Todas esas aguas podemos reutilizar, o sea, podemos contribuir con la economía del hogar. Otro beneficio pues es nuestra salud, que bueno, pues como les dije anteriormente, va a permitir que las personas adultas, los niños y todos los que intervengan en este jardín o biohuerto, que podríamos también llamarlo, se beneficien porque vamos a estar en contacto con la naturaleza, vamos a tener frutos sanos y limpios, que es lo más importante. Bueno, dentro de las desventajas, no creo. Más bien, permítanme nombrar las ventajas. Las ventajas es, como lo dije anteriormente, es que podemos reutilizar agua, podemos reutilizar algunos desechos como son el plástico, como macetas. Podemos reutilizar, por ejemplo, algunos desechos orgánicos y podemos ahí fabricar nuestro propio compost. Podemos también vamos a saber que vamos a tener nuestros alimentos limpios y sobre todo que va a ser muy bueno para nuestra salud, ¿no? Sobre todo hoy en día que las personas están con mucho estrés, las plantas te liberan de ese estrés, ¿no? No solo con los niños, sino con los adultos. Bueno, dentro de las dificultades que podríamos tener, creo que mucho va a depender del área. Si existe este jardín autosustentable en un departamento, vamos a estar limitados al espacio, ¿no? Entonces para ello vamos a tener que fabricar estantes para aprovechar al máximo eh, la ubicación de las macetas que van a ser una sobre otra en una especie de anaqueles o una especie de estantería, ¿no? Podemos aprovechar las paredes para clavarlas con algunos clavos y poder colgar, ¿no? Algunos maceteros. Sin embargo, si tenemos ya una casa pero con un jardín pequeño, tenemos un poco de mayores posibilidades de tener más cosas. Por ejemplo, en Arequipa se obtienen muchos frutos, ¿no? Por ejemplo, el limón, que produce para propio consumo, generalmente todas las hortalizas, todas, ¿no? Hay unas de temporada corta que están a los 30, 60, 90 días, como hay otras que están a los 4 o 5 meses. Entonces podemos tener de todo en forma alternada. Eso sería en cuanto a las dificultades, pero como les dije anteriormente, mucho depende del espacio. Bueno, en cuanto a la viabilidad de este proyecto, es viable netamente, ¿no? Porque nos va a permitir, aparte de todas las cosas que ya mencioné, de lo que es beneficios para nuestra alimentación, para nuestra salud, también contribuir con lo que es el medio ambiente, la producción de oxígeno para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestro departamento. Creo que es lo más importante, que sí es viable.